Agenda Éxitos. Modos de pensar. Y espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:23 de la tarde y en esta primera hora del programa vamos a hablar acerca de los censos en el país. Los censos de población son una herramienta fundamental para comprender la estructura y la dinámica de una sociedad. La información censal es crucial para tomar decisiones de inversión en sectores como la industria, el comercio, el turismo. Al conocer la demanda de bienes y servicios, se pueden orientar las inversiones hacia sectores estratégicos. Y precisamente para indagar más sobre el tema, tenemos hoy vía Zoom a Rómulo Horta Cabrera. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, es demógrafo, es doctor en Ciencias Sociales también por la UCB y profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCB. Y ya lo tenemos conectado, Daniela. Bienvenido, perfecto. Rómulo Horta Cabrera, Agenda Éxitos. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada, profesor. Bienvenido. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Lo tenemos en la línea? Yo no lo escucho, pero no sé. Él nos escucha a nosotros. No sé si tendrá el micrófono tal vez, sí, porque veo que está allí conectado, pero no lo oímos. Ahora sí. Ahora sí lo estamos escuchando perfectamente. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas tardes, Albany y Unay. Espero que estén bien. Igualmente. Gracias, profesor. Bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Decíamos Unay y yo antes de entrar en la conversación con usted que tenemos tiempo que no escuchamos hacer un censo acá en nuestro país. Usted que es tan conocedor de esto, ¿por qué es importante censar a la población cada cierto tiempo? Y en todo caso, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer un censo en un país? ¿Se cayó Bien, la conexión? No, ahí está. Los censos son necesarios. Sí, claro. Es una información importantísima tanto para el sector público como para el sector privado. El sector público tiene que definir y ejecutar políticas de salud, de educación, económicas, etc. Y por lo tanto, para definir esas políticas y conocer cuál va a ser su cobertura, no solo geográfica, sino poblacional, se requieren los censos. Y también el sector privado necesita la información censal para orientar sus inversiones hacia determinadas ramas industriales o comerciales o hacia determinados lugares o zonas del país. Deben hacerse cada 10 años. Uh-huh. Sin embargo, la tendencia tiende a ser a buscar más bien fuentes de información continua y no cada 10 años, de manera tal que podríamos estar abriéndonos a una situación en la cual el organismo nacional, dependiente del gobierno, del Poder Ejecutivo, que es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y también el Ministerio de Planificación, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, están orientándose hacia la búsqueda de información continua, de ser posible anual. No sé entonces qué irá a suceder con los anuarios, porque antes teníamos la información censal cada 10 años, pero anualmente teníamos anuario estadístico, anuario de mortalidad, Exacto. anuario de natalidad, la morbilidad, etc. Anuarios de todo tipo. Es una información entonces continua cada año. En cambio, los censos cada 10 años. Eso indudablemente va a cambiar porque se está, por ejemplo, el censo que se dice que se comenzó en el año 2023 y sobre el cual yo no he logrado obtener información de los datos que hubiesen podido obtener y su análisis. Se dice que ese es un censo de cuarta generación. ¿Cómo es eso? Porque es un censo que incorpora las tecnologías de la informática, de manera tal que
por ejemplo, ya no es necesario, según esa visión, ya no es necesario tener miles de personas en las calles en un día domingo, Ujú. supongamos, recogiendo la información en cada vivienda, y las personas tienen que estar encerradas, como era antes, Ujú. todo el Mm, día en la vivienda hasta el momento en que llegara el funcionario del censo a recolectar la información en el hogar. Eso está superándose a través de estos de estas tendencias del uso de GPS Ujú. para la ubicación geográfica de las viviendas, y el uso de plataformas de Internet para que las personas, a través del correo electrónico, envíen la información al organismo recolector de la información. Y a usted como Inclu- experto, ¿qué le parece más confiable? ¿Hacerlo a través por la vía electrónica o que esa visita casa a casa, como uno recuerda que se hace o que se hacía por lo menos hace unos 20 años? Mire, la confiabilidad depende, porque en ambas vías, en ambas posibilidades, se pueden cometer errores de omisión censal. Ok. Los errores de omisión censal, o los errores en la recolección de los datos, porque las personas tienden a, por ejemplo, a falsear la edad que tienen. Ujú. Quienes tienen 34 años dicen que tienen 32. Suelen, suelen redondear las edades en dígitos terminados en 0 y en 2. mm. Así. Y- Sí, sí, y hay un índice de WIPOL que se utiliza precisamente para detectar la magnitud de ese error de falseamiento de la edad. Es un problema cultural. La gente no quiere, eh, Asumir su verdadera edad. Quería reconocer la edad que tiene, ¿qué es eso? no quiere asumir su situación etaria. Y Sí, eso trae mayores problemas, profesor, que se dé Sí, esa información que no es, la digamos, la que correcta. es la Ujú. correcta. Mm, sí, sí, porque resulta que nosotros necesitamos, por ejemplo, para el campo educativo, diferenciar exactamente Claro. quiénes son niños, quiénes son adolescentes, jóvenes, estudiantes universitarios, y en el campo de la salud también tenemos las enfermedades mm, que varían según las edades de las personas y el sexo. claro. Entonces, en el caso de la edad, nos interesa tener la mayor precisión posible, y eso se puede corregir. A Ahora, usted nos pesar de decía que hay un censo que supuestamente se está haciendo desde el año 2023, pero eso no ha pasado un poco como por debajo de la mesa. Uno no ha sabido por lo menos de una campaña, como uno recuerda que antes se hacían campañas durante muchos Ujú, meses diciendo, bueno, tal día se va a hacer el censo. Claro, era cuando exactamente. era el censo presencial, pero es que ahora ni siquiera uno, a través de los canales del Estado, por ejemplo, No, uno ni se que entera. vea ese llamado para que la gente participe, para que entregue sus datos, para que se meta en la página tal. Si acaso lo más cercano es, bueno, cada X tiempo, si uno se mete, por ejemplo, en la página Patria, a uno le hacen como un censo, 3 o 4 preguntas permanentemente sobre, bueno, o sea, sobre si uno está suscrito al sistema CLAP, o si te llegó la bolsa, o si qué tipo Mm, de transporte público utiliza, ese tipo de preguntas. Pero más allá de eso, al menos yo creo que la inmensa mayoría de nosotros no está al tanto de que eso está ocurriendo y que estamos en medio de un proceso censal. Mire, me acaba usted de, de- de meter en una situación, bueno, vamos a decirlo, la información que se va a recoger en la población Ujú. requiere de un clima sociopolítico de tranquilidad, Ujú. de seguridad de las personas, de que su información va a ser adecuadamente utilizada Ujú. claro. y no va a tener otras consecuencias. Entonces hay mucha resistencia por parte de Ujú, la población a dar información. Ujú. mm, claro. Se entiende Y Sí, porque eso perfectamente. se puede podría politizar, por estar ejemplo, o generando se puede, sí, sí, hay miedo en ese sí, sí, sentido. Ujú. exactamente. Bueno, usted lo dijo, vaya adelante su palabra, Unai. Sí, claro, pero bueno. Es que es necesario un clima De confianza. social y político de confianza, de Mm, tranquilidad. Entonces la gente tal vez no conoce
o no sabe que la cédula censal no le van a estar preguntando por quién votó o por quién no votó, en qué partido político milita, que si es de la izquierda o es de la derecha. No, no, eso no se lo van a preguntar. Pero la gente no sabe cuál es el contenido de la cédula censal. Ujú. Donde se preguntan son cuestiones de la edad de cada uno de los miembros del grupo familiar, el sexo, eh, si está en situación laboral, si está empleado o desempleado, etcétera. Así es. Preguntas que son necesarias para la planificación de las políticas del Estado, pero las personas no tienen conocimiento del contenido de Así es. la cédula censal. Haría falta mucha más propaganda, pero yo creo que no se ha hecho de la manera debida. Muy Profesor bien. Horta, tenemos que hacer una pausa. Hay que hacer Vamos a una no sé pausa, si le sí. quieres dar alguna pregunta pendiente. Bueno, la retomamos cuando Cuando volvamos regresemos. de la sí, pausa. sí. Profesor Horta, estamos conversando con el profesor Rómulo Horta Cabrera, sociólogo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Central, además de demógrafo, acerca de los censos en el país. Ya volvemos con mucho más de Agenda Éxito. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Te invito a que vengas y te cambies a la última generación tarjeta de débito sin contacto de BanPlus para realizar tus pagos en puntos de venta sin contacto, compras en línea de manera rápida y segura, pagos por suscripción nacional y mucho más. Así que visita cualquiera de nuestras agencias y cambia tu tarjeta. Bienvenido al futuro, ¿eh? En BanPlus hacemos país de la mano contigo. Y en Laboratorios Elmore tenemos 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces y que forman parte del botiquín de tu casa o de la oficina o de la fábrica, allí donde estés. En estos días que está como comenzando a cambiar el clima, ¿verdad? Está como bajando las temperaturas, es, digamos, hasta cierto punto habitual que comiencen algunos tipos de malestares de gripe, dolor de cabeza, fiebre. Bueno, para eso está el acetaminofén de la
Laboratorios Elmore, que es Tachiforte. Viene también en presentaciones para niños, que es Tachipidín. En el caso de Tachiforte, además, las presentaciones de 650 miligramos y de 1 gramo. Bueno, la familia Tachi está creciendo. Ya le vamos a contar detalles en estos días de otros productos que vienen asociados a Tachiforte, a Tachipidín. También, si tu problema es la garganta, que tienes irritación, que has ronco, que estás como con una inflamación, que te está doliendo la garganta, bueno, tienes tanto Dantún como la farcaína. Dantún es un antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico para los dolores de garganta, viene en tópico, bucal y spray, así como en pasta dental. Y la farcaína es un analgésico, anestésico y antiséptico en 3 deliciosos sabores: naranja, tutti frutti y miel y limón. Son muchísimos los productos, son muchos los años y el cariño que le pone Laboratorios Elmore en cada uno de sus productos. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Un estilo de vida. Agenda éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:47 de la tarde. Seguimos conversando con el profesor Rómulo Horta Cabrera, sociólogo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Él es demógrafo. También hizo un curso nacional intensivo de demografía del Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de Naciones Unidas. Él es doctor en Ciencias Sociales de la UCB y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y apelo a este último cargo como profesor de la Facultad de Medicina. ¿Qué tan importante es saber, tener conciencia y tener un censo actualizado a la hora de planificar lo que son políticas públicas en materia de salud? Cada vez que uno habla con médicos de distintas áreas, infectólogos o de cualquier otra rama, siempre se quejan de es que no tenemos estadísticas actualizadas, es que no sabemos qué es lo que está pasando, es que los últimos datos son del 2017. O sea, eso es un constante repetir cada vez que uno habla con especialistas y sobre todo los que están un poco en el área de investigación y de planificación. ¿Qué tanto es tan importante el censo para la salud de la gente, profesor? Qué casualidad. Yo estaba tratando de ver si podía compartir pantalla para que vieran, Ujú. pero bueno, aquí lo tengo en el celular, tengo la información que precisamente responde a lo que Unai acaba de preguntarme. En el campo de la salud, y yo trabajo en el campo de la salud, Ujú. porque yo soy profesor titular de la Cátedra de Salud Pública de la Escuela de Medicina Luis Racetti y formo parte de la Comisión Científica de Salud Poblacional de la Asociación Venezolana de Estudios de Población, ABEPO, y del grupo de investigación EPIDEMMED, como aparece allí en pantalla, Ok. Epidemiología y Demografía Médica, EPIDEMMED. Somos unos profesores de la Escuela Luis Racetti, de la Cátedra de Salud Pública o Medicina Preventiva y Social, como también se le llama. Bueno, y para nosotros es una calamidad. Ojalá el gobierno nacional escuchara nuestro reclamo, porque nosotros no tenemos funciones político-partidistas. Para nosotros el problema no es poner o quitar gobierno, sino investigar Ujú. para ayudar a la definición de las políticas públicas en salud. Nosotros necesitamos, por ejemplo, calcular las tasas de mortalidad por sexo y por edad. Bueno, entonces requerimos la información censal, porque cuando no hay información censal, entonces hay que acudir a las proyecciones y las estimaciones que hacen organismos internacionales como el Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía de las Naciones Unidas, que hacen, cuya sede está en Santiago de Chile. Y entonces ellos preparan un buen material basado, por ejemplo, las proyecciones respecto a Venezuela las hacen con base en la información del censo del 2011, es decir, de hace 13 años. Necesitamos conocer entonces las tasas de mortalidad por sexo y edad para poder definir políticas de salud. También necesitamos calcular las tasas de natalidad por edad de las mujeres y dentro de las tasas de fecundidad está la tasa global de fecundidad, donde necesitamos también la información
sobre la fecundidad, cuántos hijos promedio tienen las mujeres en edad fértil. Por ejemplo, yo les puedo indicar que en Venezuela, hacia la década de los años 60, el número promedio de hijos por mujer en edad fértil era aproximadamente de 6 hijos por familia. Hoy en Wow. día, en varias partes de Venezuela, en el Distrito Capital, esa cifra está por debajo de 2 hijos en promedio por mujer en edad fértil. Y necesitamos que por lo menos se mantengan 2 hijos promedio por mujer en edad fértil, porque eso es generación de relevo. Claro. También necesitamos calcular los años de vida potenciales perdidos, AVPP, años de vida potenciales perdidos, que es el número de años, es decir, si por ejemplo la expectativa de vida de la población al nacer es de 75 años y una persona muere a los 50 años, dejó de vivir, es decir, perdió 75 menos 50, 25 25 años de años. vida potenciales. Entonces nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, nosotros en EpidemMed y en la Comisión Científica de Salud Poblacional de la BEPO, hemos trabajado mucho este asunto de la mortalidad prematura en las edades económicamente activas, porque con preocupación estamos observando que está aumentando la mortalidad prematura en el grupo de la población económicamente activa que tiene edades de 20 a 40 ¿Y sabe años. cuáles son las causas, Ujú. profesor? Sí, sí, son causas evitables porque las primeras causas son causas externas, es decir, no corresponden a enfermedades, a procesos de degeneración del organismo o de envejecimiento del organismo, sino que corresponden a violencia, homicidios, suicidios, accidentes de tránsito. Esa es la primera causa de mortalidad, por lo menos hasta donde pudimos conocer los anuarios de mortalidad en Venezuela el año 2016. Esa es la primera causa de mortalidad en el grupo más joven dentro de la población económicamente activa. Recuerden que la población económicamente activa es el componente de la población que tiene edades entre 15 y 64 años. Pero dentro de ese grupo de 15 a 64 años hay un grupo muy importante que es el que tiene de 20 a 40 años, porque es la generación que se está incorporando al mercado de trabajo, que necesita ser formada para el trabajo, necesita atención en salud de primera. Eso es Ujú. lo que se llama recuperar el bono demográfico, que en Venezuela ya hemos perdido cerca del 2002, unos 22 años de bono demográfico, pero todavía podemos recuperarlo porque fíjense que la emigración ha permitido que nuestra población inmigrante con edades económicamente productivas está recibiendo formación fuera de Venezuela y está aprendiendo nuevas formas de trabajo. Ujú. Y eso puede revertirse en favor de Venezuela a pesar de que esa población esté fuera del país. Nosotros necesitamos calcular las tasas de morbilidad, es decir, las tasas por causas de enfermedad, Ujú. la morbilidad por causas Ujú. de enfermedad. Esa información la necesitamos para poder planificar. También necesitamos determinar, y es posible hacerlo, y nosotros lo hemos hecho como profesores de medicina en la UCB, determinar el efecto de los factores biológicos o el peso de los factores biológicos y el peso de los factores sociales en el comportamiento de la mortalidad. Nosotros pudimos determinar que entre 1995 y el año 2005 pudimos determinar que el mayor peso eh, sobre la mortalidad en Venezuela lo tienen los factores sociales políticos. Es decir, buenas políticas del Estado generan buenas condiciones de vida, entonces eso hace que la tasa de mortalidad disminuya. Entonces nosotros tenemos ya desde el año 2014 que no hacemos investigación con datos censales y tampoco tenemos los datos de los anuarios. Entonces tenemos que estar trabajando
con las estimaciones y las proyecciones del Centro Latinoamericano y del Caribe de demografía. Ojalá el presidente Maduro entienda esta situación. Jorge Rodríguez es médico, egresado de nuestra escuela Luis Rasset, y él sabe la importancia que tiene la información censal y la información de los anuarios de epidemiología y estadística vital para nuestro trabajo de investigación, para hacer aportes al país, soluciones a los problemas del país, que es el rol político de la universidad, es ese, conocer los problemas del país y aportar soluciones para los problemas del país. Nuestro rol universitario no es político partidista, es político académico, científico y humanístico. Claro, y cuando Entonces, no se tiene, profesor, y conversamos amigos con el profesor Rómulo Horta Cabrera, sociólogo por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, además es demógrafo, entre otros cargos pues, y conocimientos. Teniendo oportunamente estos datos se podrían probablemente solucionar de mejor manera y oportunamente también una gran cantidad de problemas. Y aprovecho en el último minutico que nos queda de contacto con usted, teniendo oportunamente esos datos a través de un censo, ¿cuántos problemas se podrían resolver y cuántos se podrían evitar? se podrían evitar muchos y resolver muchísimos más, porque el conocimiento, por ejemplo, si nosotros conocemos cuáles son las principales causas de mortalidad en la población económicamente activa, podemos actuar para que esa población que está en esas edades productivas se mantenga saludable, se retrase la mortalidad bastante en esa población, es decir, se evite la mortalidad prematura. Y qué bueno es para el país que tengamos una población económicamente activa, numerosa, que esté creciendo, eh, como venía ocurriendo, gracias a las tasas de natalidad de años anteriores, las altas tasas de natalidad y fecundidad de la década de los años 60-70. Ya entramos al siglo XXI con una numerosa cantidad de venezolanos en edades económicamente activas, y eso se llama bono demográfico. Sí. ¿Por qué se llama bono? Porque es una ganancia, es un dividendo. Tener una población en edades económicamente productivas, aumentando su tamaño. Mire, eso ha sido aprovechado muy bien por los Así es. países de Asia Oriental, eh, quienes le han dado educación, salud, buenos empleos y sueldos dignos para vivir bien y trabajar para el país. Sí. Entonces, necesitamos resolver el problema de la mortalidad prematura en Y la sería mucho población más barato además para económicamente el Estado, activa. sería mucho más Claro. económico, o sea Claro, que ver. por Profesor supuesto. Horta, muchísimas gracias por habernos dado Bueno, estos minutos. El tiempo lamentablemente pues es un tirano y siempre nos encantaría seguir hablando con usted, pero bueno, vamos a ver si en otra oportunidad seguimos ahondando sobre este y otros muchos temas que seguramente usted va a poder hacer grandes aportes. Por cierto, mientras hablaba, recordaba la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida Ujú, que hace la Universidad Católica Andrés Bello, pero sí, bueno, claro, es una medición que hace una institución, eso correcto. evidentemente no va a compensar nunca lo que es el censo, un censo nacional, pero bueno, es un esfuerzo, aunque sea parcial, pero que se Para hace muy tener una valioso, idea, por lo claro, por lo menos para tener menos. una idea de lo Sí, que está señor. pasando. Así Gracias, es. profesor Rómulo Horta. Hacemos una pausa, Gibran, hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos.